El escenario estaba montado. No era un set de Hollywood, ni el estreno de una alfombra roja. Era una mañana común, fría, en las pacíficas calles de Carmel, California. Por un lado, Clint Eastwood, a sus 94 años, un ícono, la leyenda viviente que definió la fuerza y la independencia estadounidenses. Un hombre cuya sombra proyectaba siglos de historia cinematográfica. Por el otro lado, James Mitchell, un héroe olvidado, a sus 58 años, un veterano de la Marina, 2 veces en Afganistán, un hombre que cambió el uniforme de camuflaje por el anonimato gris de las calles, un hombre cuya historia de sacrificio había sido triturada por la implacable maquinaria de la posguerra, TEPT, deudas médicas, el vacío, y el punto de colisión, una pregunta, la más simple, la más dolorosa, y la que contenía la promesa de un giro monumental. No era por un cheque, no era por 1 millón, era por $1. Pero la respuesta de Eastwood a esta humilde petición no fue monetaria, fue una cachetada a la indiferencia de la nación. Y usted necesita entender por qué su respuesta dejó a Estados Unidos sin palabras. Para comprender la fuerza de este momento, es necesario trazar las coordenadas de la falla sísmica que estaba a punto de ocurrir. Clint Eastwood es un hombre de rutinas. En octubre de 2024, su agenda matutina era tan inflexible como la mandíbula de su personaje en Gran Torino. Un café expreso, un paseo matinal por la ciudad costera de la que fue alcalde. Él buscaba el silencio, la normalidad, pero la normalidad, para un hombre que simboliza la lucha y la justicia, no estaba en los planes del destino ese día. James Mitchell también tenía una rutina. La suya, sin embargo, era la de la supervivencia. 3 años en las calles. El sistema que juró defender en la guerra lo había abandonado en la paz. Su batalla ya no era contra el enemigo, sino contra la invisibilidad. Él cargaba cicatrices del servicio y el trauma de un sistema fallido. El único objeto de valor que James aún poseía era su dignidad, y era esa dignidad la que le impedía rogar. Su pequeño cartel no era un lamento, sino una declaración. Veterano, cualquier ayuda sirve, que Dios les bendiga. No eligió aquel banco cerca de la cafetería por ser concurrido. Lo eligió por ser discreto. Estaba pidiendo ayuda, pero estaba decidido a no perder su último vestigio de respeto propio. Entonces, sucede lo impensable. El ícono de la masculinidad estadounidense sale de su refugio matinal. La figura alta, con su chaqueta caqui, contrasta violentamente con el entorno, y James Mitchell lo reconoce. No es un transeúnte cualquiera, es Dirty Harry, es el hombre sin nombre, el director que contó historias sobre hombres de valor. Por un instante, el cuerpo de James se congela. La tentación de rendirse, de simplemente encogerse y esperar a que el hombre pasara, era abrumadora, pero el hambre era real, la desesperación palpable. Y James necesitaba ese $1. Se levanta la cabeza. Este no es el momento de la súplica. Es el momento del último acto de coraje. Se acerca, respetuoso, manteniendo la distancia dictada por la vergüenza y el respeto. «Disculpe, señor», susurra. «Lamento molestarlo, pero ¿podría darme $1? Soy veterano. Solo estoy tratando de conseguir algo para comer». Lo que sucedió a continuación no estaba en el guión. No era para las cámaras, aunque, irónicamente, un pequeño equipo de noticias estaba allí por casualidad, cubriendo un reportaje trivial sobre el comercio local. Ellos vieron la interacción comenzar y, reconociendo la tensión, instruyeron al camarógrafo a grabar discretamente, a la distancia. Clint Eastwood dejó de caminar. Se giró completamente hacia James Mitchell. Por varios segundos, el silencio. Un silencio que se extendió. Un silencio que, en la carrera de Eastwood, siempre significó que una palabra o una acción de inmenso peso estaba por ocurrir. Él no vio a un indigente, no vio un problema social, vio algo que el público no esperaba. Estaba tomando la medida de otro ser humano. Y entonces, el ícono de Hollywood abrió la boca. Lo primero que preguntó no fue ¿cuánto? Ni ¿por qué? La primera cosa que Clint Eastwood le preguntó a James Mitchell fue ¿cuál es tu nombre, hijo? La pregunta de Eastwood rompió el protocolo. Para James Mitchell,
La leyenda de Hollywood no estaba viendo a un vagabundo, estaba viendo a James, un ser humano. James respondió, la voz ahogada por la emoción contenida. James Mitchell, señor. Serví en la Marina. Clint Eastwood asintió, con la sabiduría de quien ha visto el mundo desarrollarse durante casi un siglo. ¿Afganistán? Sí, señor. 2 giras. Aquellas palabras no eran una petición, sino la prueba de un sacrificio. Y fue a partir de ahí que Eastwood hizo algo que impactó no solo al veterano, sino al pequeño equipo de televisión que filmaba a la distancia. El ícono del cine, el hombre que siempre se mantuvo erguido e inquebrantable, simplemente se sentó. Se sentó junto a James Mitchell, en el mismo banco frío, al mismo nivel. Esto no era un acto de caridad, era un acto de igualdad radical. Y lo que dijo a continuación destruyó todas las expectativas sobre cómo una celebridad debería responder a una petición de dinero. ¿Sabes, James?, comenzó Eastwood, con ese tono grave y familiar. Pasé toda mi carrera interpretando héroes, tipos que resuelven problemas con armas, con puñetazos, pero los héroes de verdad, los que luchan batallas de las que nadie quiere hablar, son tipos como tú. James estaba confundido. Pidió $1. Estaba recibiendo una lección de vida. Esperaba un gesto rápido de limosna, pero recibió una mirada fija de reconocimiento. Clint Eastwood continuó, manteniendo el control de la narrativa. Me pediste $1, y te voy a dar ese $, pero necesito decirte por qué. No es porque sienta lástima por ti, no es porque crea que $1 va a cambiar tu vida. Y entonces llegó la frase que resonaría por toda América. El momento por el que todos esperaban. Te lo doy porque lo pediste con dignidad. Te levantaste, me miraste a los ojos, me dijiste que serviste a nuestro país. Hiciste una petición simple y honesta, incluso cuando el mundo te ha derribado. El actor sostuvo el billete, no lo entregó inmediatamente. Transformó el objeto físico en un símbolo. Este $, James, dijo Eastwood, representa el hecho de que aún crees en el contrato humano más básico, que nos ayudamos cuando podemos. Podrías haberte rendido ante la gente, podrías haber tomado lo que necesitabas de otras maneras, pero estás aquí, con educación, manteniendo tu respeto propio. Esto es lo que vale más. Finalmente, Clint Eastwood extendió el brazo y entregó la nota. Pero en el momento en que James iba a tomarla, el agarre de Eastwood se afirmó. No lo soltó. Quiero que te quedes con este $, dijo. Pero no quiero que lo gastes. Quiero que lo guardes como un recordatorio. Que tu dignidad, James, vale más que cualquier cantidad de dinero. Y quiero que recuerdes que pedir ayuda no es rendirse. Es el primer paso para volver a levantarse. El $, fue entregado, pero el verdadero regalo, el que dejó a América sin palabras, no fue la limosna. Fue la mirada, fue el reconocimiento, y fue la certeza de que, para Clint Eastwood, ese veterano valía el tiempo de un maestro de Hollywood. Pero el actor aún no había terminado de ayudar a James Mitchell. El $, estaba en la mano de James, pero Clint Eastwood todavía no se había levantado del banco. Había restaurado la dignidad de James, sí, pero sabía que la dignidad, por sí sola, no paga las cuentas. Lo que James necesitaba, ahora, era un camino de regreso. Eastwood, el hombre que siempre vio las fallas del sistema, sabía que la caridad es pasajera, pero una oportunidad es permanente. Se levantó, pero en lugar de irse, le tendió la mano a James. Ahora, dijo, con el tono práctico de un director que inicia el próximo acto, ¿qué tal si te conseguimos algo de comer? Hay un restaurante a 2 cuadras de aquí. La dueña, María, es amiga mía. Aquella no era solo una invitación a desayunar, era una dirección, era el primer paso para salir de la sombra. Durante la caminata, los 2 hombres, de mundos opuestos, conversaron sobre la Marina, sobre la ciudad, sobre la vida que James soñaba con reconstruir. Ese momento, capturado a lo lejos por el equipo de Kent TV, ya no era sobre el famoso y el anónimo. Era una conversación entre 2 hombres de honor. Y, al llegar a María's Diner, Eastwood transformó la comida en una transacción de valor. Te voy a pagar el desayuno, James, pero le voy a preguntar a María si tiene algún trabajo, aunque solo sea lavar platos unas horas a la semana. Porque lo que tú necesitas, James, no es limosna, es una oportunidad.
Lo que ocurrió dentro del restaurante fue el desenlace humano que Estados Unidos necesitaba ver. María González, la propietaria, que conocía a Clint Eastwood como un cliente fiel, fue presentada al veterano no como un necesitado, sino como un hombre recomendado por Clint, que sirvió al país y necesitaba una oportunidad de trabajo. La respuesta de María fue inmediata y cálida. Vio la dignidad que Eastwood acababa de restaurar. Vio la historia de sacrificio. Y ella tenía una necesidad. Alguien que ayudara en la hora pico de la mañana. Aquel desayuno duró casi 2 horas. No fue un interrogatorio. Fue una entrevista de trabajo. Fue una conversación que restauró en James algo que el dinero no compra. El sentimiento de ser un participante activo en la sociedad. Al salir del restaurante, James Mitchell ya era un hombre diferente. Tenía $1 enmarcado en el bolsillo y un horario de trabajo en mente. Mientras Clint y James salían, el equipo de noticias se acercó. Sabían que tenían más que una noticia. Tenían un momento cultural. La reportera, Sarah Chun, le preguntó a Eastwood: «Señor Eastwood, ¿qué sucedió aquí esta mañana?». La respuesta del ícono fue típicamente concisa, pero golpeó el corazón del asunto. «Un veterano me pidió ayuda y lo ayudé». Eso es lo que los estadounidenses hacen el uno por el otro. O, al menos, es lo que deberíamos hacer. Pero fue su última declaración la que se convirtió en el mantra del video. Pasamos mucho tiempo hablando de valores en este país, valores familiares, valores americanos, pero el valor más importante es el más simple. Nos cuidamos los unos a los otros. James necesitaba que alguien lo viera como un ser humano, no como un problema. Y James, al ser interrogado, resumió la experiencia en una frase: «Pedí $1. Lo que él me dio fue mi dignidad de vuelta». La historia estaba completa, y cuando Kent TV emitió el reportaje, titulado «El dólar que lo cambió todo», Estados Unidos finalmente escuchó la respuesta que lo dejó sin palabras. El segmento de Kent TV se emitió esa misma noche. La respuesta fue instantánea y cataclísmica. En pocas horas, la CNN ya había capturado la historia. A la mañana siguiente, el encuentro entre Clint Eastwood y James Mitchell era el titular en todos los noticieros. Trending topic en todas las plataformas. La fuerza del video no estaba en la celebridad, sino en la conexión genuina. En una era de polarización, Estados Unidos vio a dos hombres, de mundos diferentes, unirse a través de la más simple de las virtudes. Lo que la transcripción de 3 minutos de la TV hizo fue liberar un virus emocional que se propagó por millones de shares. El verdadero impacto, sin embargo, no se midió en views, se midió en cambios de vida reales. María González, la dueña del diner, vio el efecto multiplicador de primera mano. En una semana, su cafetería recibió docenas de solicitudes de empleo de veteranos locales, inspirados por la historia de James. Organizaciones de servicios a veteranos reportaron un aumento del 300% en las llamadas de voluntarios y donantes. El video no pidió dinero, inspiró acción y empatía. El encuentro de dos hombres se transformó en un movimiento nacional que las redes sociales pronto bautizaron como el Clint Eastwood Challenge. El desafío no era dar limosna, sino dedicar atención. No era sobre dinero, era sobre ver a la persona detrás del problema. Era sobre sentarse, preguntar el nombre y reconocer la humanidad y la historia de quien está pidiendo ayuda. ¿Y qué pasó con James Mitchell? Su vida, que comenzó a reconstruirse con un desayuno, se estabilizó a una velocidad increíble. No solo mantuvo el empleo en el Maria's Diner, sino que fue ascendido a asistente de gerente en solo un mes. Con el apoyo de María, aseguró vivienda estable. 3 meses después del encuentro fatídico, James Mitchell estaba en Good Morning America junto a Clint Eastwood. El veterano ya no era un indigente, era un ejemplo nacional. Cuestionado sobre aquel dólar, James confirmó: «Todavía tengo ese dólar. Está enmarcado en la pared de mi apartamento, junto a una foto mía y del señor Eastwood en el restaurante. Pero el valor real no está en el papel. Está en el recordatorio de que cada persona que encontramos está cargando algo, y el menor acto de reconocimiento puede cambiarlo todo». Clint Eastwood, fiel a su estilo, minimizó su papel. James hizo todo el trabajo duro. Aceptó el trabajo, reconstruyó su vida,
Todo lo que hice fue comprarle el desayuno. Si eso es noticia, dice más sobre lo que olvidamos como sociedad que sobre lo que logramos. La historia de James es la prueba de que los héroes no son solo personajes de cine. Son las personas que, como James, resisten a la desesperación, y las personas que, como Clint, eligen ver la dignidad donde sería más fácil mirar hacia otro lado. El encuentro entre Clint Eastwood y James Mitchell se convirtió en más que un titular. Se convirtió en una parábola para el Estados Unidos moderno. En un mundo dividido por política, economía e ideología, la simpleza de un hombre sentado junto a otro, preguntando su nombre, probó que la conexión humana sigue siendo la moneda más valiosa. La historia inspiró a ciudades a implementar programas de empleo enfocados en veteranos sin hogar, usando el encuentro de Carmel como prueba de que lo que falta no es dinero, sino un punto de partida. 6 meses después, Clint Eastwood resumió la filosofía detrás de su gesto con la simpleza que lo hizo leyenda. No necesitamos gestos grandiosos para cambiar el mundo, solo necesitamos recordar que todos los que encontramos están luchando una batalla que no conocemos, y a veces lo más importante que podemos ofrecer no es dinero o consejo, es atención, respeto y el simple reconocimiento de que importan. Hoy, James Mitchell no solo mantiene su empleo y su vivienda estable, sino que también dedica su tiempo libre al voluntariado en un centro de veteranos. Todavía lleva aquel dólar en el bolsillo, no como recordatorio de su necesidad pasada, sino como prueba de su valor presente. El héroe de Hollywood vio al héroe de guerra, y el mundo entero vio la diferencia entre dar una limosna y dar una oportunidad, la diferencia entre la caridad y la dignidad. La moraleja de esta historia no es sobre la generosidad de Clint Eastwood, es sobre el poder de la mirada, es sobre la disposición a ver la humanidad, incluso cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. En su vida, ¿cuántas veces ha mirado a un extraño, formulando una opinión, pero nunca preguntó su nombre? ¿Cuántas veces juzgó la situación en lugar de reconocer la historia? El éxito de este video no está en los millones de views, sino en el desafío que pone frente a usted. El dólar que James Mitchell pidió era pequeño, pero lo que recibió fue inmenso. Ahora, deténgase por un segundo y piense. Si usted hubiera estado allí, y James Mitchell, el veterano con dignidad, le hubiera extendido la mano con la simple petición, ¿me daría $1? ¿Cuál sería la primera cosa que saldría de su boca? ¿Darías el dinero y seguirías adelante? ¿O te detendrías? Preguntarías su nombre y ofrecerías una oportunidad. Lo que este mundo realmente necesita es menos juicio y más conexión. Deje su respuesta en los comentarios. Queremos saber, ¿cuál es su definición del valor humano?